Importaciones, falta de apoyos, falta de tecnología, irrupción del crimen organizado, mercados agotados, cambio climático, todo esto es un caldo de cultivo para los problemas que enfrenta el agro mexicano. Y para hablar sobre esto, le doy la bienvenida aquí a este espacio. Le agradezco muchísimo esta comunicación a Bernardo Camal Itzá, ingeniero agrónomo y comunicador indígena. Bernardo, bienvenido aquí a Mega Noticias. Y déjame preguntarte, porque tú te dedicas mucho a la promoción de mejores prácticas en el cultivo, ¿cuál es la situación del campo mexicano? ¿Cómo lo ves tú? Pues, estimado Andrés, es importante señalar que en el campo está con graves problemas porque por ejemplo, en la zona peninsular me he encontrado de que los que se encuentran trabajando en los campos de cultivo son gente mayor prácticamente en el caso de la milpa, son gente mayor de los 60 años, estamos hablando de gente ya grande, ya gente inclusive enferma, gente con problemas serios. Y el detalle es que no están los jóvenes en el campo. Entonces esto implica primero un primer detalle. Ya la gente que está en la actividad productiva está prácticamente en una fase terminal, eso hay que reconocerlo así. Y la otra parte es que hace falta la preparación de jóvenes para que incursionen en el campo. La mayoría de los jóvenes peninsulares, sobre todo mayas, en donde estoy observando, que son escasos, prácticamente son pocos, y entonces hay que reconocer que si la agricultura mexicana o la agricultura peninsular, independientemente a a la tecnificación de la agricultura, hay que recordar que más del 70% del agro mexicano descansa en un modelo de producción dirigida por pueblos originarios. Me refiero a los 68 pueblos originarios que están produciendo en sus territorios. El problema es que la mayoría están grandes de edad, y segundo, las experiencias o los conocimientos que descansan en estos territorios prácticamente se están estancando, no se están transmitiendo. Y los resultados visibles es la fragmentación del tejido familiar y comunitario, es la nula transferencia o la poca transferencia de saberes, y por otro lado también esos saberes son específicos en el manejo de la tierra, en el manejo de las semillas, y esto implica, si bien hace muchos años no se ha apoyado el campo como debiera ser, porque si bien llegó la revolución verde en los años 50, si bien llegó la tecnificación y el manejo de las semillas, pero es para un grupo de empresarios élite. A los pueblos originarios prácticamente no les tocó mucho de este pastel, entonces siempre han tenido un abandono, pero prácticamente en este abandono ahora está peor porque la crisis económica está aclarando mucho a los jóvenes que el ser agricultor o el ser milpero es como ir a la bancarrota. O sea, entonces vemos una crisis inclusive en la península de jóvenes en la agronomía, cada vez son menos jóvenes interesados en la agricultura, y también inclusive en carreras de tecnología que tienen que ver con el desarrollo comunitario. Inclusive hay instituciones en la península, sobre todo en Yucatán. El Tecnológico de Concal cerró su carrera profesional que se llama ingeniería, en este caso en desarrollo comunitario, ya no está. Este año 2023, 2024, ya no hubo alumnos ahí. Entonces, hay una escasez también de alumnos interesados de forma muy general en la agricultura, en la producción de alimentos. Entonces, en este caso, la mano de obra calificada o los que tengan que trabajar directo en el campo son escasos, en ese caso de los jóvenes. Ni qué pensar de los niños, o sea, los niños también se enfrentan de que muchos de los niños prácticamente están preparados fuera del territorio porque hay un modelo académico carente de una sensibilidad hacia los pueblos originarios y a un modelo de vida, y entonces súmase un cambio climático que ahora prácticamente con lluvias erráticas, con sequías imperantes y con cierta manera con baja fertilidad de suelos. Entonces, si no están los conocimientos locales de los pueblos indígenas, no está el acompañamiento claro y definido, en este caso desde los territorios, no están los jóvenes en el trasfondo,
y la planeación hace falta un poquito estructurar más en el término de políticas públicas, porque de cierta manera hay que ver que el tema alimentario pues es un renglón central y que hay que trabajar y hay que estar muy cerca, hay que acompañar. Esto, de cierta manera, hay algunas iniciativas que se están trabajando en diferentes partes del país que son importantes, pero hay que trabajarlo con más claridad y de una forma más integral. Entonces significa Oye, que pues hace falta mucho más meterle. Oye, Bernardo, estás planteando un panorama que para algunos sectores puede ser muy poco alentador e inclusive tal vez hasta desolador, ¿no? Porque el campo está envejeciendo. El campesinado está cada vez más grande, más adulto, que se enferma, no tienen además este tipo de satisfactores de seguridad social, educación, acompañamiento, atención a la salud, viven en condiciones muy precarias y esta juventud se está yendo. Y al mismo tiempo, todo esto que estás comentando de la falta de tecnificación, la falta de capacitación, la erosión de los suelos, la falta de tecnología, y si a esto le sumas la importación de granos, ¿qué tanto realmente va a afectar a la autonomía, a la autosuficiencia alimentaria de nuestro país si no tenemos quien produzca y además tenemos que estar comprando fuera productos que son transgénicos, que no sabemos cómo se producen, cómo se fabrican? ¿Y qué tanto nos puede ir afectando a largo plazo, Bernardo? Si bien, o sea, hemos visto en los últimos, prácticamente de los años 50, la incursión de una agricultura tecnificada, movida por la Revolución Verde, en donde se usaron de forma indiscriminada los agroinsumos y que de cierta manera contaminaron los suelos, nos acarrearon enfermedades que hoy en día en vista prácticamente afectando a gran parte de la población mexicana por efectos directos de los insumos, ya sea por exposición directa o por consumo. Por otra parte, también una falta de claridad desde esos años, de los años 1950 a la fecha, precisamente, inclusive los que están desarrollando un modelo que tiene que ver con la agricultura relacionado a lo más cercano al orgánico, en este caso son los pueblos indígenas, que a pesar de todo, los 68 pueblos se han mantenido vigentes desde los años 50 a la fecha, e inclusive en donde su propio modelo, en ese caso inclusive el año 2023, el pasado 23 de mayo, se declara la milpa como patrimonio biocultural. Eso es un verdadero ánimo o impulso a nivel internacional que a través de la FAO se señala de la importancia de esos sistemas y que se relaciona precisamente a la generación de alimentos sanos y esta perspectiva de estos pueblos que tiene que ver desde un modelo alimentario o un modelo de vida desde su propia cosmovisión. Hay que recordar que estos años desde los 50 a la fecha no han sido apoyados de una forma articulada. Estamos hablando de una política de Estado desde los años de 1950 a la fecha, políticas indigenistas que de cierta manera han fragmentado el tejido familiar y comunitario o la homogenización del idioma o en su caso de la cultura como tal, y esto de cierta manera los efectos que hoy en día estamos viendo es producto de muchos años de abandono, es producto de muchos años de la falta de acompañamiento a los sectores agroproductivos y que se encuentran precisamente en las regiones entre prácticamente de la zona de las altas montañas para algunos, inhóspitos, a lo mejor para otros infértiles, pero los indígenas o los pueblos originarios están trabajando estos modelos y de repente sale pues una declaratoria de la FAO donde está diciendo de que estos sistemas son interesantes y luego el mundo apunta hacia un modelo de alimentación sana en donde pues hay que regular el uso de los bioinsumos, hay que trabajar temas de agenda nacional con el tema del cambio climático y nuevamente queda, o sea, resaltado el papel de los pueblos indígenas porque hace cientos de años ellos tienen un desarrollo de modelos como la milpa que de cierta manera para algunos es un modelo que no funciona, es un modelo que no genera alimentos, pero de cierta manera en lugares que de cierta manera no hay acompañamiento claro y definido a lo largo de tantos años, pues ellos, este sistema ha respondido a pesar de incentivos, o sea, y esto en lo particular hoy sí se encuentra en agonía porque no están los niños y los jóvenes, está fragmentándose el tejido familiar y comunitario, la transferencia del conocimiento, del saber del manejo de la tierra, e inclusive de lo que significa la vida. Hoy en día los
jóvenes millennials, o sea, la gente de los años 2000 para acá, pues son gente que no está interesado ni siquiera en el trabajo de la tierra, ni siquiera en el buen comer. O sea, hay problemas serios en el buen comer, de la elección de una comida libre de agrotóxicos. O sea, inclusive que los jóvenes empiezan a pensar en un modelo donde tienen que descansar el traspatio, que tienen que producir sus alimentos y que va detrás de la salud. Oye, Eso, hoy en día hay problemas. Oye, Bernardo, y fíjate que entre 2022 y 2023, la FAO junto con el gobierno mexicano hicieron una serie de foros tratando de impulsar esto de la dieta de la milpa y la reconversión en los modelos de producción más amigables, más recuperando estos saberes comunitarios y ancestrales de los que tú estás hablando. A mí me llamaba la atención porque yo estuve en varias de esas sesiones y quienes menos participaban eran los de la Secretaría de Agricultura. Participaba más la Secretaría de Salud con este tema de la sana alimentación. Pero también cómo convencer no solamente al gobierno de que los apoyos no son necesariamente en especie o en dinero, sino en la financiación de los procesos de producción, y también cómo convencer a quienes consumen el alimento, que prefieran ir al mercado tradicional, de comprar a los productores locales, en vez de estar prefiriendo ir a los grandes centros comerciales, porque ahí es donde llega toda la importación. Yo creo que de cierta manera vamos a hablar de forma general si vemos que esto es el resultado de políticas públicas de hace varias décadas, que los efectos son visibles ahora. También hay que reconocer que el modelo político mexicano siempre pues ha pasado. Todo el mundo sabe que pues hace falta la concurrencia institucional. A veces hay insistencia dentro de las propias instituciones, hay pequeños detalles que siempre sucede, inclusive en diferentes espacios. Creo que en este momento es interesante los mexicanos empecemos a pensar en una estructura donde pues cierta manera empiecen a las instituciones a colaborar, porque este es estratégico, tiene que ver con nuestra salud. Prácticamente hay una amenaza nacional, más de cerca entre 18 a 20 estados con problemas muy serios de agua, de lluvias erráticas, y entonces esto implica un modelo en donde no todos tenemos que concurrir desde los centros de investigación, en donde tienen que generar materiales o validar materiales, porque hay materiales, validar materiales con resistencia a sequía o materiales que se trabaja en suelos con baja fertilidad y que son muy interesantes ante la situación actual, pero también hay que entrar desde la mesa, que el niño, desde la SEP, trabajar un modelo con todas las instituciones involucradas para que el plato del buen comer no sea vista solamente por un sector en particular. Yo siento que actualmente ante el COVID como tal, ya el mundo está empujando a un trabajo, a una forma de ver la agricultura, a una forma de ver la alimentación, y creo que los medios, como en este caso, ponerlo en la mesa de debates está despertando a a los ciudadanos de que este es un trabajo colegiado con todos los ciudadanos, desde los medios hasta todos los actores involucrados en la formación y el cambio de paradigma. O sea, una forma, como decimos en maya, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo podemos participar? Porque la familia aquí es parte central desde la elección del buen comer, inclusive en la planeación de modelo de vida, porque cuando nacen los niños, en mi caso, pues me interesó la agricultura y de cierta manera tuvo que ver mi familia. O sea, estuve desde muy chamaco en la escuela y bueno, me he desarrollado en el campo en ese caso de los pueblos indígenas, desde como egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, pues tengo 30 años trabajando un modelo de recuperación de saberes, como son las cabañuelas mayas, métodos antiguos, que de cierta manera que si bien se trajo de otro país, pero también hay modelos que pueden mejorar. Tenemos hasta ahora llevando a cabo este modelo con una cercanía en pronóstico en cuanto a la precipitación o el manejo de la humedad con los cultivos en suelos temporaleros, cerca del 70%. Estamos trabajando con semillas nativas y precisamente son iniciativas netamente comunitarias, con un proyecto que arrancamos desde los proyectos radiofónicos en maya, desde la radio La Voz de los Mayas, un proyecto del Arush, prácticamente como parte de un modelo comunitario,
prácticamente los años de 1996, más o menos para esa fecha. Y bueno, ese modelo lo continuamos trabajando y cierta manera, porque sabemos, son modelos que tienen que acercarse a un modelo de producción y que responde a una estrategia en estos momentos de cambio climático y que todo el mundo le llama saberes, pero no solamente son saberes, son modelos que te responden a un modelo también alimentario, ¿no? Que Así sea es. libre de agrotóxicos. Entonces, estamos en ese momento. Así es, y mientras mejor nos alimentemos, va a ser más fácil que apoyemos realmente la producción local en lugar de estar importando. Bernardo Kamalitza, ingeniero agrónomo y comunicador maya, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias y yo espero que las autoridades empiecen a seguirte en tus redes sociales para que aprendan un poquito. Gracias, mi querido Bernardo.